Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en esta sección, en la sección de Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, por mi trasfondo cultural y familiar, provengo de una familia ancestral que se dedica a la curación y ayuda sobrenatural de todo índole. En el pueblo donde soy oriundo, mi clan familiar son muy conocidos. Me reservo el lugar por obvias razones. Actualmente soy una nueva criatura en Cristo, soy cristiano. Le pregunto, ¿qué dice la Biblia con respecto a la actividad de lo sobrenatural, espiritual y de demonios? Mi nombre es Miguel Matus, radico en la Ciudad de México. Pues, estimado Miguel, muchísimas gracias por tu pregunta tan interesante. Tú nos preguntas, ¿qué dice la Biblia con respecto a la actividad de lo sobrenatural, espiritual y de demonios? Te daré respuesta en línea a la Escritura. Y comienzo. Los llamados fantasmas, apariciones, espiritismo, carta del tarot, tablas de la ouija, chamanería, adivinación, limpias, lectura de la mano y tantas otras cosas raras y extrañas que hay. La pregunta es, ¿qué tienen en común? Pues lo común que tienen estas prácticas que mencioné y las que no mencioné, raras y extrañas, que son fascinantes para muchísimas personas, porque parecen ofrecer una visión de un mundo desconocido que se encuentra más allá de los límites de nuestra existencia física. Y para muchos estas cosas parecen inocentes e inofensivas. Pues claro que tienen algo en común. Muchos que abordan estos temas desde la perspectiva no bíblica, quiero aclarar, no bíblica, creen que los fantasmas, entidades diversas, los espíritus de los muertos y tantas otras cosas que por alguna razón están en una cierta etapa, y según los que creen en fantasmas, que son más de lo que pensamos que son entre la población, clasifican estas apariciones en 3 tipos. Y lo que voy a hablar, y que lo hago entre paréntesis, no es un concepto bíblico, es un concepto de acuerdo a las personas que creen en todas estas cuestiones. Y aún a las que no creen. Bueno. Y lo voy a dividir en 3 puntos. Y luego te voy a dar la respuesta bíblica. Ellos les dan una respuesta a este tipo de apariciones, manifestaciones sobrenaturales, paranormales, espirituales y de fantasmas. Y que me parece que son las más lógicas y tienen una base más o menos ciencia, son las que les titulan un grupo las apariciones residuales. Las apariciones que se comparan a una reproducción de un video no son espíritus, sino son interacciones que se grabaron en un metal, en una casa, en una pared, en algo, voces, imágenes, así como se guardan en cintas unas grabaciones y luego tú las puedes reproducir en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pues que esas son detonadas por ciertas circunstancias y son las que se ven. Se les conocen como apariciones residuales. La otra respuesta que le dan las personas a las cuestiones sobrenaturales, espirituales, paranormales y de fantasmas, el otro grupo las considera que son apariciones de espíritus humanos, cuya naturaleza son una combinación del bien y del mal. Y según estas personas, pues no son malignos. Tales espíritus simplemente quieren llamar la atención de una persona, inclusive pueden ser hasta bromistas, para dar un mensaje X.
Y el tercer grupo que dan una respuesta a este tipo de manifestaciones, a la pregunta que me haces, le conocen como interacción con espíritus o demonios no humanos. Estas formas pueden disfrazarse como espíritus humanos, pero son dañinas y peligrosas. Entonces, es importante subrayar lo que voy a decir. Cuando se lea un artículo o un libro sobre fantasmas, apariciones en fuentes no bíblicas y apariciones paranormales, que no lo recomiendo, la verdad, pero si un día tú lo lees por pura curiosidad, es importante recordar que no solo porque el autor se refiera a un pensamiento, a un texto de la Biblia o a un personaje de la Biblia, por ejemplo, como el arcángel Miguel, como ángeles, no significa que están abordando el tema desde una perspectiva bíblica. Eso es muy importante. Cuando no se atribuye una autoridad a la información del autor, con una claridad y una clara referencia, el lector debe de preguntarse, ¿cómo sabe él o ella que esto es así? ¿Cuál es su autoridad? Por ejemplo, ¿cómo sabe un autor, un escritor del artículo, de un libro, que los demonios se disfrazan como espíritus humanos? ¿De dónde sacan esa información? En última instancia, quienes abordan estos temas, pues son fuentes no bíblicas y basan su comprensión, sus propios pensamientos o en pensamientos de otras personas, en experiencias pasadas. Sin embargo, partiendo de su propia convicción de que los demonios lo pueden haber engañado y pueden estar imitando un espíritu benevolente humano, y entonces pues esas experiencias obviamente pues son engañosas. Si verdaderamente tienen un conocimiento adecuado sobre ese tema, el tema de los espíritus, de los demonios, de las cosas paranormales, pues deben de demostrar su fuente, y la mejor fuente que la demuestra 100% y que está vigente y que ha pasado la historia del tiempo y de la misma historia, pues indudablemente es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, para dar una respuesta a la pregunta que me haces, es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la actividad de lo sobrenatural, espiritual y de los demonios? Pues precisamente te voy a dar una respuesta, y no como la respuesta anterior que dan supuestamente los que conocen el tema, pero no tienen una base fundamental, histórica y verdadera, como la Biblia. Bueno, yo te voy a dar una respuesta a la pregunta que me haces en 7, 8 puntos, si me da tiempo, en esta entrega. Bueno, el primer punto: la Biblia nunca habla de apariciones. Al contrario, en la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, su espíritu de esta persona, su alma, se van a uno de esos dos lugares. Si la persona recibió a Jesús en su corazón y lo confesó como su Señor y Salvador, a Jesucristo como su Salvador, su espíritu pasa a la presencia del Señor en el cielo. Y hay muchas referencias: Filipenses 1, 21, 23, 2 Corintios 5, 8, que dice: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y más tarde se van a reencontrar, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que los murieron en Cristo serán resucitados y así estarán para siempre en el Señor, y los que hayamos quedado, pues seremos transformados a su imagen. Y las personas que no creyeron en Cristo y murieron, su espíritu lo toma Dios y su alma se va a un lugar de tormento llamado el infierno. Eso lo puedes ver en Lucas 16, 23 al 24, en la famosa historia de Lázaro y el rico. Entonces, si un creyente o un incrédulo, no es posible que vuelvan a este mundo para que se comuniquen o se interactúen con la gente. Incluso si quieren dar un mensaje a la gente para huir del juicio venidero, no es posible. Y eso lo dice en Lucas 16, 27, 31, cuando el rico tenía hermanos, dice: oye, dame chance que les lleve un mensaje, y le dice claramente la respuesta divina: no es posible. No es posible, porque una vez ya muertos, ok. Pero también es importante que hay dos incidentes registrados en la Biblia
en el que una persona muerta interactuó con los vivos. Eso se le conoce como la voluntad permisiva del Señor, que no es la regla, pero sí en cierta manera pues es el paréntesis que hay, ¿no? Entonces, y la primera es cuando el rey de Israel, Saúl, trató de ponerse en contacto con el difunto profeta Samuel a través de una bruja. Y Dios permitió, en su voluntad permisiva, que fuera perturbado el tiempo suficiente para pronunciar un juicio sobre Saúl por su repetida desobediencia. Eso lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del 6 al 19. Y el segundo incidente es cuando Moisés, cuando Elías interactúan con Jesús, cuando ellos se transfiguran, cuando Jesús se transfigura en Mateo 17, del 1 al 8, pero ahí no había nada fantasmal, sino son apariciones de Moisés y Elías. Bueno, son las únicas dos. Ahora, voy con el segundo punto. La Escritura habla repentinamente de ángeles que se mueven sin ser vistos. Sí los habla. En Daniel capítulo 10, del 1 al 21, Daniel está buscando al Señor en oración, en ayuno, y hay una intervención de ángeles. Y nos habla de Miguel, que está batallando contra el de Babilonia, y luego iba a batallar contra el de Grecia. Y estos ángeles a veces van a interactuar con personas que estamos vivos, y los espíritus malignos o demonios realmente pueden poseer a personas, a gente, y pueden morar en ellas, que son los endemoniados, como es el ejemplo ahí en Marcos 5, del 1 al 20, que nos habla del endemoniado gadareno. Y en los evangelios, en el libro de los Hechos, nos registran varios casos de posesión demoníaca, y también nos habla de ángeles buenos que aparecieron, que ayudaron a los creyentes. Entonces, tanto los ángeles buenos como malos, que son los demonios, pueden hacer que fenómenos sobrenaturales ocurran, como aparece ahí en Apocalipsis 7:1, que nos habla sobre 4 ángeles que van a estar al final del tiempo sobre los 4 puntos o ángulos de la tierra, y ellos van a detener el viento de la tierra, no va a correr aire por ninguna parte. En Apocalipsis 8:5 nos habla sobre el ángel que va a tomar también el incendiario lleno de fuego del altar y lo va a arrojar a la tierra. Entonces eso va a provocar truenos, voces, terremoto, en fin. Y hay más escrituras en Apocalipsis 5:1 que nos habla sobre los ángeles que van a detonar las 7 plagas, en el capítulo 16 sobre ángeles que van a detonar las copas de la ira, en fin. Y el otro punto, la escritura muestra que los demonios saben cosas de las cuales los seres humanos son totalmente inconscientes. Por ejemplo, en Hechos 16, del 16 al 18, ahí nos habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y le daba muchas ganancias a sus amos, se adivinaba. Y entonces pasaba Pablo y Silas y otros discípulos, y ese espíritu que estaba en esa muchacha declaraba que esos eran hombres del Dios Altísimo y que estaban anunciando el camino. Y Pablo mandó a callar. También en Lucas 4:41, los demonios que estaban en personas en las sinagogas, pues declaraban que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús los mandaba a callar. Entonces, estos demonios malos, estos ángeles malos, que son los demonios, han existido por mucho tiempo, y naturalmente, pues van a saber cosas que las personas que vivimos aquí en un tiempo limitado, pues realmente pues no vamos a, pues estamos limitados en comparación a ellos, ¿no? Entonces pues van a saber cierta cosa que nosotros no sabemos por el tiempo que tienen, porque los demonios no mueren. Cuando muere una persona salen y pueden habitar en otro cuerpo o en el ambiente. El otro punto, la escritura dice que Satanás es el padre de mentiras y es un engañador. Entonces inclusive se puede disfrazar como ángel de luz y puede engañar, y engaña a hermanos inclusive. Y entonces al que engaña pues va a practicar la mentira.
El otro punto, hablando sobre estos demonios y qué nos está diciendo la Biblia, Satanás y los demonios tienen gran poder en comparación a los seres humanos. Dice la palabra que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Es decir, en naturaleza ellos son más fuertes, pero por misericordia somos más fuertes nosotros que ellos, invocando el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho respeto ante esas autoridades espirituales, no miedo, sino pues no meternos cuando no nos tenemos que meter. El otro punto, Dios nos manda que no tengamos nada que ver con el ocultismo, con la adoración al diablo, con el mundo de los espíritus malos. Eso incluye a chamanes, a brujos, a sesiones de espiritismo, a tablas de la ouija, a horóscopo, cartas del tarot, a canalizaciones, etc. Estas prácticas delante del Padre y de acuerdo a Deuteronomio 18 del 9 al 12, pues son abominación a Dios. Y dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa fuera a estas naciones delante de ti. Y hay más versículos, hay Isaías 8, 19 a 20, Gálatas 5, 20, Apocalipsis 21, 8, dice que los hechiceros, los que buscan todo ese tipo de cosas, serán lanzados y serán echados. Bueno, en el siguiente punto, los creyentes de Éfeso dan un ejemplo en el manejo de estos elementos ocultos. Bueno, en fin, bueno, pues esa es mi respuesta, ¿verdad? Ahorita estoy aquí en un lugar, están golpeando, yo me disculpo, ¿verdad? Y bueno, esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo, nos vemos para la próxima entrega y bendiciones. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.